Bueno, se había quedado lo de que hiciéramos el mismo ejercicio de diagrama de flujo, pero ya en programa de C, hasta mostrar los datos, pero sin volver a pedir. Entonces, vamos a hacerlo. Se crean dos variables, x igual a 0, 0. ¿Sí? ¿Tú ves? De ahí vamos a poner un printf que diga, escribe el primer número, por ejemplo. Primer número. Luego el scanf, porcentaje de, que es el tipo de dato que vamos a guardar, y lo vamos a guardar en la x, por ejemplo. Luego el printf, escribe segundo número. Lo mismo lo guardamos. Y establece bien. Ahí tuviste que poner todo esto. Se borra, ¿verdad? O se mantiene el mensaje en el primer printf. Es que ya pediste sellers. Y el segundo no va a una diagonal. De hecho, pues sí, me quedé aquí pegado. O sea, ahora sí es que ahora sí es puro. Escribe. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, acá, a partir de aquí tienen dos opciones. Que creen una variable para guardar el resultado de la multiplicación o comparar directamente la multiplicación. La primera sería crear una nueva variable. Por ejemplo, le llamo resultado. Y va a ser igual a x por y. No, espacio. ¿Sí? Entonces ya hacemos la comparación. Si el resultado es mayor o igual a 10, era mostrar la suma, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, primero, porcentaje de, vamos a mostrar el resultado. X más. Y si no, vamos a ver por acá. Si no, que muestra el resultado de la resta. Porcentaje de X menos Y. Ya cerramos la llave. Aquí abrimos una, perdón. Tengo unos datos. Ahí en printf no lleva comillas el porcentaje de, a diferencia del scanf. Déjame ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué más inteligencia? No sé. ¿Quieres pagar? No, güey, neta no sé. Más que también. No, es que me dijiste que en el No, scan sí, no sí, iba a sí, pasar por las ahorita, comillas. no me acuerdo. Es que cambian diferentes lenguajes. A ver. Sí, no entre comillas. También el print. No, el. Por eso, bueno, ajá, ok. Acá, comillas. Es que he tomado clases particulares. Sí, o sea que aquí, en mi caso, ves que yo puse printf la suma, bla, bla, bla. Ves porcentaje que de eso va entre comillas. Sí, Aún así, el porcentaje lo meto otra vez entre comillas. No, antes de cerrar las comillas pone el porcentaje de. Ah, ok. Ya. O sea, nada más que incluya las comillas anteriores al D. Ajá. Y ya terminamos nuestro programa. Y ve que les comentaba que puede haber dos opciones. O sea, que creemos una nueva variable que se llame resultado. Puede ser una opción. Pero la mejor manera de hacerla sería, o sea, no hacer esto, sino poner aquí directamente X por Y. O sea, hacer la operación dentro de la comparación.
¿Por qué? Porque realmente esto no va a ser una comparación, no es un dato que estemos guardando ni que vayamos a ocupar después. Si lo llegáramos a ocupar después, ok, ya hacemos la variable y la dejamos guardada. Pero si no, va a ser para una ocasión, no tiene caso que ocupemos espacio de memoria, si nada más se va a ocupar aquí en la comparación. Esto es válido, poner una variable o poner la operación dentro de una comparación. ¿Sí? ¿Qué tienes dudas? En lo primero, Igual. ¿cuál sería como que el proceso desde que creas la variable, imprimes? Acuérdate que el proceso era que se pidieran dos números, Siempre se da un número, un cero. se piden dos números, se multiplican, y la comparación era que se hiciera la multiplicación, y si esa multiplicación era mayor o igual a 10, se mostrara la suma, y si no, se mostrara la resta de esos números. ¿Te acuerdas que ese era el proceso en la diagrama de flujo? Sí, pero esa no es la pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería como que el proceso de eso? Dato, imprimes, scan. ¿Por qué? Acuérdate que te comentaba que el scanf nada más puede guardar un solo dato a la vez. O sea, no puedes meter automáticamente aquí que te guarda X y Y, por ejemplo. Entonces, primero pides imprimes, le indicas al usuario que meta el primer dato. Lo guardas y ahora le indicas que meta el segundo dato. Y lo guardas. Ya tiene los dos datos guardados. Por eso se hace dos veces. ¿Sí? ¿Qué más? Y ahí en vez de escribe un número, toda esa frase ahí que va. Aquí yo puedo poner lo que yo quiera. Ahí iría el número que está pidiendo. Ajá, aquí yo puedo poner, escribe un número, escribe un dígito, no sé, eso Sería lo que el usuario va a meter, el dato que va a meter. Esto, acuérdate, printf lo único que hace es mostrar en pantalla tal cual lo que tú escribas. Es nada más visual para el usuario, no tiene nada que ver con tu código, o sea, no le afecta nada. Nada más va a ser para que el usuario pueda ver, o le vayas indicando al usuario, porque si tú no le pones ningún printf y nada más inicia tu programa, está el cursor parpadeando, va a decir, bueno, ¿qué hago, no? Entonces, nada más esto es para indicar al usuario qué tiene que hacer. ¿Sí? Son herramientas visuales nada más, no otra cosa. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ahí iría más o menos. Y ahí, por ejemplo, en el scanf, ¿cuántos dígitos toma? Todos los que quieras. Por ejemplo, ahí estás pidiendo, imaginemos la edad, dices 18 la de tarea. ¿Qué tal si le pongo 1430? ¿Alcanza a tomar todos esos? ¿O hasta Sí, te el maneja scanf va a guardar los datos hasta que tú oprimas enter. Ajá. Pero aquí acuérdate lo del tipo de datos. Si yo le meto un número muy grande que no quepa en un entero, te va a guardar tonterías. Pero son los 340 y tanto mil, ¿no? Una cosa Era así. No sé. 34.700 euros. O sea, mientras esté en ese rango de tu tipo de variable, te va a guardar números sin problemas. Y hay forma de limitarlo, ¿no? En el mismo programa, decirle, nada más tienes hasta el 100, porque si por 101 ya estás muerto o algo así. Sí, lo puedes limitar. De hecho, lo que puedes hacer, primero le indicas, no sé, tienes del 0 al 100. Antes escaneas el número y, digamos, lo guardas en X. Antes de seguir con tu proceso, haces un if que diga si este número es mayor a tanto, vuelves a pedir tu número. Entonces ahí haces un ciclo, un if, un bucle. Okay. Sí, se puede hacer. Eso ya depende de lo que tú quieras hacer con tu programa. Sí, no sé. Gracias, profesor. Ahora vamos a ver lo que tú me decías del bucle, o sea, cómo hacer que el programa se esté repitiendo hasta que se cumpla una condición. Aquí lo único que es se cumple o no se cumple, o que lo único que se cumple y continuo, pero quiero que se mantenga ahí. Para eso es el console. Bueno, el primer bucle importante es el for, es el más ocupado y bueno, creo que es de los más fáciles de entender. La sintaxis es, declaras el for, después el valor que vas a comparar, qué variable, una X, una Y, una Z, una A, no sé, lo que tú quieras, la condición que le vas a poner, con qué lo vas a comparar, y luego el incremento o decremento.
Por ejemplo, si quieres comparar 10 números, o quieres que este bucle se repita 10 veces, bueno, va a hacer que esté, digamos, ciclado en esta parte hasta que se haga 10 veces. Y ahorita les pongo un ejemplo también. Muestra la sintaxis y este va a ser las instrucciones que va a realizar siempre y cuando se cumplan esas condiciones y se mantenga dentro de él. Dentro de un for puede ir un if. Todas las funciones de bucles o de condiciones se pueden anidar. Anidar es que dentro de un if puede haber un for puede haber un if, como que quieras. Un ejemplo, queremos que... ¿Qué puede hacer? Un número que se vaya sumando, por ejemplo, ¿no? Creamos dos variables. Bueno, perdón. Int a igual a 0. Quiero que este número se vaya sumando automáticamente hasta llegar a 10. Puedo hacer que repetir 10 veces a más 1, más 1, más 1, más 1. Se puede hacer, pero no está bien hecho. Para eso existe este bucle for. ¿Cómo lo harías en un for? Cuando declaras el for, ¿qué variable vas a condicionar? Esta es la que vas a operar, no tiene caso que la ocupemos. Entonces vamos a crear una nueva variable, llamémosle x. Entonces aquí vas a declarar el tipo de dato de la variable que vas a comparar, el nombre de la variable que vas a comparar, y le tienes que poner una condición inicial, tienes que inicializar, quiero que inicie en 0, en 1, en 2, bueno, en este caso vamos a empezar en 0. ¿Sí? Ahí sería un punto y coma, y de ahí vamos a poner la condición, como va la sintaxis. Valor a comparar, en este caso es una variable x llamada entero, inicializada en 0. Después la condición va a ser, este bucle se va a repetir siempre y cuando x sea menor a 10. ¿Sí? Y cada que se cumpla un ciclo, x va a aumentar en 1. O sea, va a ir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 9. Porque se va a cumplir que sea menor a 10. Cerramos esto, el for, y empiezan las instrucciones. Oye, pero no se supone si ya cerraste punto y coma ya se terminó la instrucción. ¿Para qué creas? ¿Para qué le sigues? Ah, no, este punto y coma es la sintaxis del for. Lo que hace es separar el valor que vas a comparar, la condición y el incremento o decremento. Así es la sintaxis del for. En cada sección terminas, pones punto y coma y cierras paréntesis cuando terminas el for. Siempre en un for va a haber un incremento o un decremento. No siempre. ¿Qué pasaría si yo le pongo así? El compilador no me va a marcar ningún error. Pero no va a hacer nada. Pero ahí se va a quedar eternamente porque nunca va a pasar de 10. No, pero yo digo, se le puede poner en el incremento y decremento, ponerle x más 1. A eso me refiero. O es forzosamente que vaya x más más. Puede ser las cosas. X más, lo que hace es que incremente en 1. Si yo le pongo x más igual a 2, va a ir incrementando en 2. O sea, va a ir 0, 2, 4, 6. X más igual a 2. Más igual a 2. Si quieres poner un número diferente de 1, más igual a 10, por ejemplo, es válido. Si quieres que nada vaya de 1 en 1, o de menos 1 en menos 1, más o menos. Okay. ¿Sí? Y en caso de que sea decremento, ¿cómo es? ¿Decremento? Bueno, nada más sería en vez de más, sería menos. Pero pues aquí te genera un error porque iría de 0, menos 1, menos 2, igual se va a quedar ciclado ahí eternamente porque nunca va a llegar a la condición de mayor o igual a 10. ¿Sí? Entonces el decremento sería hacer otra in para que sea otro caso. El decremento se ocuparía, digamos que x, por ejemplo, valga 20. Siempre y cuando x sea mayor a 10, se va a cumplir. En el siguiente caso va a haber 19, después 18, 17. O sea, digamos es la inversa del incremento. Eso ya depende de cómo tú lo vayas a ocupar. Y ahí donde dice incremento, decremento, siempre va a ser eso. No podemos, por ejemplo, poner x más y. Siempre va a ser una condición de que incremento. Es que no puedes poner x más y, una porque no está declarada, y dos porque la que estás comparando es x más y. Por eso Lo que sí se podría poner, digamos x más igual a y. Digamos que una variable y vale igual a 2. Se puede poner x más, lo que es más igual a y. Eso sí se puede.
Esta se ocuparía, digamos, en este caso como una constante que va a ser 2. Más no puede estar variando en ese lapso de la y porque ya te genera error. ¿Sí? Pero forzosamente es para incremento, decremento en esa parte. Sí. Sí. Ah, era mi duda, nada más, gracias. Sí puedes ocupar variables. También digamos que... Bueno, ya te complicarías más que digamos que tengas una lógica que mientras este va aumentando te va disminuyendo. Sí se puede. Pero pues ya depende de qué quieras hacer con tu programa, ¿no? Ya es... Digamos, ocupas estas herramientas para hacer, no sé, X cosas. Pero por el momento lo vas a dejar así, ¿no? X menor a 10, X más más. Va a ser el incremento en 1. ¿Sí? ¿Tienes dudas hasta acá, pero? ¿O? ¿Bien? Ok. Ya que tengas el valor que vas a comparar, la condición que debe cumplir y su incremento o decremento, ya abres tu llave y las sentencias que vas a hacer. Igual aquí puedo poner una, 20, 30 instrucciones. Cada vez que se cumpla va a hacer estas 30 instrucciones, va a regresar, se sigue cumpliendo, va a volver a hacer, se sigue cumpliendo, va a volver a hacer, así hasta que termine hasta que ya se cumpla esta condición. ¿Sí? En este caso, bueno, queríamos hacer que llegar hasta 10. Yo una pregunta, otra. Entonces, in En vez de A es igual a 0, no tendrías que ir primero a print y después a guardarlo, después de hacer el for. No siempre tienes que poner un print o un scanf. Eso solamente lo tienes que hacer cuando quieras que el usuario ingrese algo. Cuando vaya a haber una interacción usuario-computador. En este caso, digamos, va a ser algo que nada más un proceso que va a hacer por dentro sin que el usuario se dé cuenta, no se requiere forzosamente. Si tú quieres que, por ejemplo, ya le agregamos que la variable que mete el usuario se vaya aumentando 10 veces, pues ya le pides primero la variable, la guardas y esa variable va a ser aumentando. En este caso, nada más queríamos que la variable se sume ya, no queríamos que se muestre nada. ¿Sí? Y de ahí ven, y cuando en el int x igual a 10, no primero tendrías que decir int a aparte y después ya ¿Cómo? mandar a llenarla algo así. O la estás creando dentro del for. Ajá, aquí hay dos opciones igual. Tú dices de la x. Puedo crear dentro del for la x una nueva variable, o afuera puedo crear, aquí antes de cerrar pongo x igual a 0, aquí nada más tengo el x. Se puede de las dos formas es válido. ¿Sí? Es lo que más pregunto, bueno, como gusten, ¿no? Exactamente lo mismo, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya que se cumple la condición, en este caso empieza en 0, es menor a 10. Ya entramos entonces, vamos a hacer que A más. O sea que A aumenta en 1, entre coma, y si quieren print F, y la mostramos si quieren. Ya. En este caso A vale 1, vuelve a entrar. Ya no le va a hacer caso a esto, sino va a seguir. Va a hacer el incremento, ahora x vale 1, sigue valiendo menor que 10, va a volver a cumplirse. Va a seguir otra vez, va a hacer el incremento, se sigue cumpliendo, en este caso vale 2, va a seguir hasta que llegue, digamos, sea que x valga 9. Con el incremento vale 10, ya no se va a cumplir, entonces automáticamente ya no le hace caso a esto y se sigue con el resto del programa. ¿Sí? Entonces digamos que el proceso que hace un for, primero inicializa una variable, hace la comparación, realiza las instrucciones, una vez que termina, hace el incremento y vuelve a hacer la comparación. Si se cumple, vuelve a hacer las instrucciones, vuelve a hacer su incremento, vuelve a hacer la comparación. Si se cumple, sigue; si no se cumple, se sale de todo lo que está dentro del for y sigue con el resto de las instrucciones. Digamos que ese es el proceso normal del for. ¿Sí? Digo, para que lo tomen en cuenta. En este caso, ¿cuánto va a llegar a valer la variable A? 10. 9, ¿Por qué 9? porque no le pusiste el igual. Entonces no toca valor. Sí, nunca va a tocar el 10, entonces si va a llegar hasta el 9, por lo que llega al 9, el 10 ya no lo cumple, ya no le va a hacer caso a esto, ya no lo va a sumar, entonces le va a quedar la variable. Entonces eso tómenlo muy en cuenta para cuando vayan a hacer. Ahí en el printf, ¿cómo iría para que aparezca el A más cada incremento? Pues sería algo así nada más. F, porcentaje de, coma, A. ¿Sí?
¿Otra duda? ¿Dudas, Pedro? Ahorita. Pero te veo con cara de duda. ¿Qué tienes duda? No, estoy tratando de recordar qué significa Anota las cosas que puedes hacer. el porcentaje. ¿Qué significa? El porcentaje de, acuérdate que es el tipo de dato que vas a guardar en tu variable. Pero es junto con la D, ¿verdad? Sí, O sea, sí, acuérdate. Era porcentaje de significa que es INT. una variable entera. Porcentaje F, una variable flotante, un porcentaje C, una letra, un carácter, un porcentaje S, una cadena de datos. ¿Sí? Una cadena de caracteres, perdón. Oye, solo en el scanf lleva, cuando vas a mandar a llamar la variable o a meterle el dato ahí, lleva el Sí, ampersand, solamente ¿verdad? el scanf. Lo que indica ese ampersand es que en qué lugar se va a guardar el valor que acaba de escanear, digamos. Ok. ¿Sí? Si tú Y no en le el pones print no el- lleva porque no vas a guardar nada, solo vas a arrojar el valor de donde el... Sí, sí, esto digamos más el espacio, ¿qué vas a poner aquí nada más? Ok. O sea, lo que indica este printf, si yo tengo aquí, por ejemplo, hola Juanito, printf, quiere decir que en este espacio vas a poner a lo que vas a poner lo que tengas en estos lados. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasaría si yo en el scanf no le pongo el ampersand? Pues no me va a marcar el error, sí me va a guardar, pero no me lo va a guardar en ningún lado, se va a quedar en el aire. ¿Sí? ¿Otra duda? No quería anotar. ¿Qué es anotar? No, ¿Lo quieres anotar? No, mucho. ¿Tú lo quieres anotar? ¿Por qué anotar? No, leí que sacar su libreta. ¿Otra duda? ¿Pero? No, hasta ahorita no se ve. De ahí el while. El while es, digamos, ligeramente parecido al for. Parecido al for, tiene un poquito de if. Digamos, se va a ocupar en otras ocasiones. Su sintaxis es while, una condición, y mientras esa condición se cumpla, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Sí? Volvemos al ejemplo de la A, por ejemplo. Tenemos otra vez nuestra variable A igual a 0. Queremos que igual se vaya aumentando en 1 hasta que llegue a 9. ¿Cómo quedaría en el caso de while? Queremos el while. Lo mismo. La condición va a ser que el entero x sea menor a 10. ¿Sí? Entramos a nuestras instrucciones y vamos a hacer que A se sume. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia del for? Que si aquí nunca le indicamos un punto en que, digamos, ya no se cumple la condición, se va a quedar eternamente ahí. Puede que nos convenga, puede que no. A lo mejor queremos que algo se esté haciendo infinitamente. Pues si nosotros no le indicamos que, por ejemplo, cada instrucción X también aumente en 1, solamente así, de esta forma se va a salir del while. Porque cada vez que se cumple la condición va a entrar, va a sumar A y va a sumar X. X va a valer 1. En el siguiente caso va a valer 2, va a valer 3, hasta que llega a 10, entonces ya se va a salir de este while. ¿Sí? Me perdí. ¿Cuál es la diferencia entre el otro? No estaría Vamos a mejor, ponerlos. ¿no estaría mejor un while que un for? Mejor utilizar el while. No es que sea mejor, lo que pasa es que se ocupan para diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a poner otra vez el for. Tú dijiste que mientras no, o sea, si te olvidas de poner el x más, se va a Sí. quedar ahí Eternamente. Ok. O sea, aquí va a estar sumándose hasta que se desborde la memoria del entero. Les digo, vamos a poner otra vez el entero X. Pero porque x nunca va a elevarse, entonces por eso se sigue ahí. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que nos pueda servir cada cosa, ¿no? Entero X, X sea menor a 10, X más. Más. Ahí están los dos casos, un while y un for. El for es exactamente igual que vimos hace rato. Va a entrar, la inicializa en 0, hace la condición, realiza las instrucciones, se regresa, hace el incremento, vuelve a hacer la condición, así hasta que llegue al 10, entonces la A se va a quedar en un 9. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí le podemos poner en 1?
Yo, por ejemplo, quiero que ya se suma hasta que llegue al 25. Por ejemplo. Si yo lo dejo así, esto se va a quedar eternamente hasta que la memoria del entero se desborde. Que es el que se desborde, que va a llegar a su límite, que es de 34.000 y tantos, y va a empezar otra vez en cero, o no sé qué me pueda hacer. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero que nada más llegue hasta el 25, aquí podemos, lo que les comentaba, de anidar funciones. Hacemos un if a es igual, por ejemplo, a 25. Entonces, x va a valer 1. ¿Qué va a pasar entonces? Ya le indiqué una salida al y. Llega, hace la suma, el a ya llegó a 25, entonces x lo pones en 1. Al volver a entrar al igual, ya no se cumple la condición, entonces automáticamente ya no le hace caso a nada de esto y sigue con el resto de las instrucciones. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, son muy parecidas, pero se ocupan en diferentes casos. Porque ya, digamos, ya tengo un rango en el que quiero que se esté trabajando esa sección del código, y aquí yo le indico, haz todo esto siempre y cuando se cumpla. Si yo no le pongo una condición de salida, a lo mejor yo quiero que mi programa se esté ejecutando aquí eternamente, ahí que se quede. O a lo mejor quiero que cuando pase algo, en este caso, que por ejemplo haga A o haga 25, se salga de ese código y siga adelante con lo demás. ¿Sí? Aquí depende de qué queramos hacer. Aquí en este caso yo le puse que sea igual a 25, puede ser que sea A igual a 30, o indicar una nueva variable, no sé, pueden ser milésimas cosas, ¿no? Pero en esencia es esto, ¿verdad? Que quiero que se den cuenta que el while se va a estar ejecutando eternamente, siempre y cuando se cumpla la condición. Y esta condición la puedo modificar dentro del código o en otros lados del programa. ¿Sí? ¿Otra duda? No. Claro. ¿Qué te no le entendí bien? ¿A cuál? ¿Al while o al for? Al güey. O sea, a diferencia del for, te digo, aquí tú tienes ya un rango establecido. Eso se va a estar cumpliendo siempre y cuando vaya de un rango, digamos, del 0 al 9. ¿Sí? Eso se va a repetir 9 veces. ¿Sí? O sea, va a haber 1, 2, 3, se va a repetir 9 veces, entonces A va a valer igual a 9. Digamos, aquí le establezco a dónde quiero que trabaje esta sección del código. ¿Sí? A diferencia del while, el while va a ser primero una comparación. ¿Sí? En este caso, x es menor a 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a estar sumando la variable a en 1 eternamente. Si yo no le pongo ninguna condición de más. ¿Sí? Si yo en todo caso quiero que se salga en algún momento, como les decía, cuando a llegue a valer 25, entonces ya quiero que se salga de aquí. Cuando llegues a 25, digamos, ese es mi límite que yo le quiero poner. Entonces x ya va a valer 1 y ya no se va a cumplir el resto de la condición. Digamos, es algo muy parecido, nada más que se cambia la forma en que se van a hacer las cosas. ¿Sí? Se ocupa para diferentes cosas, son muy parecidas. Pero, o sea, lo que quiero que quede importante es eso, cómo va la estructura. Indicas tu while, qué se va a estar comparando y qué se va a estar haciendo siempre y cuando se cumpla esta condición. ¿Sí? ¿Tienes otro ejemplo para que pueda quedar muy claro? Por ejemplo, ¿como qué más o menos? No sé, medio para que le quede bien claro. No. ¿Puedes que te esté olvidando? No, pues sí, pero no. Por ejemplo, a ver, quiero que mi programa esté escribiendo Feliz Navidad siempre y cuando el mes sea 12, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear una variable nt, mes, igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar de una vez, en 12, para que entre. ¿Sí? Abrimos nuestro while. Mientras mes sea igual a 12, va a ser lo que está acá abajo. ¿Sí? Vamos a poner
Pero ¿qué pasa con diciembre? Solamente tiene 31 días. Entonces tenemos que crear otra variable que se llame días. Día igual a 1. ¿Sí? En el primer caso, mes vale 12, día vale 1. ¿Sí? Ya el 1 de diciembre va a mostrar Feliz Navidad. ¿Sí? Ya lo mostró. Ya se pasó el segundo día, entonces vamos a ponerle día más. ¿Sí? Sin embargo, como te decía, diciembre no tiene más de 31 días. Entonces solamente necesito que eso se repita 31 veces. Si yo no le pongo ninguna aquí salida, si te das cuenta aquí lo único que va a hacer cada día va a mostrar Feliz Navidad, va a aumentar el día, Feliz Navidad, si se va a hacer para el día 32, el día 3, 34, los cuales no existen. Entonces tenemos que hacer que esta situación no se cumpla cuando sea el día 31. Entonces hacemos nuestra ruptura, por ejemplo. Cuando día sea igual a 31, entonces vamos a indicar que mes ya no vale 2, ahora vale 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Hace el ciclo, aumenta día ya vale 31, el mes lo pasa en 1, se vuelve a regresar, entra el while, la condición es que entre solamente en esa sección del código si mes vale 2, en este caso mes ya no vale 2, ahora vale 1. ¿Qué va a suceder? Ya no le vamos a hacer caso a esto y va a seguir con lo demás. ¿Qué va a hacer? Abajo pones que ahora en enero, los 31 días de enero, escriba Feliz Día de Reyes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todo bueno? Ahí ya quedamos claro. No sé yo. ¿Sí? Deberías ir anotando, Fede, En el video está, ¿no? Te van a hacer examen y vas a tornar con el fotito. ¿Otra duda del while? El forcing healing. ¿Al forcing de vista? Sí, al próximo. El otro es do while. Esto sí es prácticamente exactamente lo mismo que el while, nada más escrito de diferente forma, ¿no? Si se dan cuenta está al revés. Primero hace esto mientras se cumpla esto. El while primero era la comparación y luego hace esto, ¿no? Aquí primero hace algo y luego hace la comparación. ¿Sí? Lo mismo del ejemplo de ir sumando el día. Tenemos el mes igual a 12, día igual a 1. ¿Cómo quedaría lo mismo de hace rato, pero en do while? Primero iría do, abrimos llave, printf, Feliz Navidad. Día más. ¿Sí? While mes sea igual a 12. Se dan cuenta exactamente lo mismo, nada más que ahora el while está abajo y las instrucciones que están arriba. De hecho, aquí es, digamos, ahora sí con el que se acomoda el mejor. No hay gran diferencia entre un while y un do while. ¿Sí? Lo mismo acá, si queremos que se salga hasta cierto punto y no se quede eternamente, pues aquí después del día ponemos el if, día es igual a 31, entonces mes es igual a 1. Entonces, si te dan cuenta, cuando el día es 31, el mes se va a pasar a 1, va a hacer la comparación, mes ya no es 1, entonces ya no va a repetir lo del do, se va a seguir con lo demás. Es lo mismo, les digo, nada más está escrito al revés. ¿Duda? ¿Qué tienes duda, Fred? No hay algún, bueno, yo creo, no hay algún ejemplo más sencillito. O sea, más cortito. Porque nada más de pensar lo que sigue abajo de todos los días, digo, de todos los meses,
Pero tendrías que poner más condiciones, ¿no? Porque ves que hay meses que tienen 28. Por eso, o sea, nada más de pensar todo eso. Vamos a hacer la condición más para el puro Sí, diciembre. este sí funcionaría, pero ahorita nada más lo estamos dejando en diciembre. Sí, por eso. Okay. Ahorita más sería para el puro diciembre. Vaya uno muy tonto, o sea, habrá uno así que te salga de la mano ahorita. Muy tonto, a ver, Pues sí, o sea, muy sencillo, muy tonto. ¿Sí? Pues es que era del número, ¿no? No, sí, sumando. Sumar y. Si suma por estas. Sí, o sea, lo mismo de hace rato, o sea, lo que les puse primero, de una variable A igual a 0, y quiero que A se vaya sumando. También podemos hacer así, mientras A sea menor a 10. Otra forma de hacerlo, ¿sí? Más fácil. A inicializa en 0, la vas a ir sumando. Cuando A sea mayor a 10, bueno, ahora vale 10, lo que está acá, ya no pueden entonces lo de arriba ya no lo hace. ¿Sí? Más fácil. En la forma del do, digo, el de igual sería igual nuestra variable A igual a 0, luego un while, A sea menor a 10, A más. Hace exactamente lo mismo el programa. Ahí en ese programa, bueno, es una pregunta tonta, dice, haz que A se incremente, ¿no? En 1, y lo estás inicializando en 0. Sí. Y eso que pase mientras A, hasta que valga menor que 10. Si vale menor que 10, que se suspenda lo de arriba. Sí. Ahora, abajo del while, podría yo poner, while A menor que 10, que imprima pantalla el mismo número, y dentro de esa, abajo de esa impresión de pantalla, meter un condicional de if, que diga que cuando ya no valga menor que 10, mande otro mensaje a pantalla. Eso lo tienes que hacer para que no se te quede eterno. Yo aquí abajo puedo poner lo que yo quiera. Aquí, si quiero que después me muestre tu número ya es mayor que 10, ya no se puede mostrar, quiero que lo guarde, que lo multiplique, que lo reste, no sé. O sea, todas esas sentencias que estoy poniendo en un programa en la vida real son puras combinaciones de todo. ¿Sí? Aquí yo puedo dentro de un do, puedo meterle un for, puedo meterle un if, un if else, no sé. O dentro de un if, un do, o sea, hay miles de cosas que podemos hacer. Ya depende de nuestra lógica cómo irlas acomodando. ¿Sí? Ahorita lo que me importa es que se aprende la sintaxis y cómo funciona y qué hace cada cosa, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Fer, un do while es muy parecido a un while, nada más que como que al revés. En el otro primero se hace la comparación y luego las instrucciones, y luego en este las instrucciones y luego la comparación. ¿Sí? Aquí sumas A más A sin importar que. Aquí primero, o sea, digamos como es como ya el proceso. Aquí en este programa primero inicializa en 0. ¿Qué va a hacer? Lo pasa a 1. Va a hacerlo. Sin importar. 1 es menor a 10. Sí, otra vez. Voy a hacer esto, ahora vale 2. Vuelves a regresar, 2 es menor a 10 y ahora vale 3. Así hasta que llega a 10, ya no se cumple y sigue con lo demás. En este caso, el while primero hace la condición. 0 es menor a 10, sí, súmelo, ahora vale 1. Se viene para acá. 1 es menor a 10, sí, ahora vale 2. Sigue acá. Se me hace que no son iguales porque primero suma sin importar que haya, o sea, sin antes decir si es mayor o menor. O sea, no. Exactamente, no son iguales, son muy parecidos. Aquí, por ejemplo, quiero que me empiece a contar desde el 0, en este caso me empezaría a contar primero desde el 1. No, aquí empieza a contar desde el 1 sin. Bueno, te sumas desde. O sea, primero, lo que quiero que vean es que aquí primero va la condición, luego las instrucciones. Aquí van primero las instrucciones y luego la condición. Son muy parecidos, solamente que primero se realiza una cosa y después lo otro. ¿Sí? En este caso, primero haces la instrucción de sumar y luego comparas. Aquí primero haces comparación y luego haces la suma. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Pero son muy parecidos. ¿Sí? ¿Todo duda? ¿No? Ok. Sentencia go to. Esta yo no se la recomiendo mucho usarla, pues sin embargo es bueno que la sepan para qué es. Porque
sí se ocupa mucho, pero al menos a mí me parece que me gusta usarlo. El GoTo lo que hace es que digamos, hace que el programa se salte de una línea a otra parte del código. Por ejemplo, la sintaxis es así. Aquí, digamos, viene el código, lo que tú quieras, pones una etiqueta. Etiqueta aquí puede ser hola, perro, gato, no sé, lo que tú quieras, chihuahua. Y luego sigue el código, Cuando llegue al GoTo, vete a etiqueta. Aquí pues vete a perro. Entonces automáticamente omite el resto y se va a perro. Y otra vez. Y vuelve a correr ese código. Sí. Ah, ok. Entonces pues lo mismo aquí. Viene el código, un primf, scanf, el for, lo que tú quieras. Y aquí yo pongo mi etiqueta, perro, por ejemplo. Perro. 2 puntos. Esta parte, el compilador lo que va a detectar que aquí hay una etiqueta, no lo va a detectar como una instrucción ni nada. Aquí vienen mis instrucciones, A lo mejor acá abajo yo quiero que se vaya GoTo perro. Y aquí las instrucciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, viene por acá, llega acá, entonces vuelve a regresar a perro. Entonces, así lo seguir todo. ¿Así es la sintaxis de la etiqueta? Sí, el nombre que le vas a poner a la etiqueta es 2 puntos. Abajo de esos 2 puntos, el resto de instrucciones. Ahí también se podría quedar ciclado si no manejas bien. Aquí se va a quedar ciclado eternamente, exactamente. Aquí yo, por ejemplo, puedo poner, no sé, digamos que tengo una variable x, entonces, por ejemplo, si x es igual a 2, por ejemplo, vete a perro. Si se cumple, se va a ir a perro, si no, va a seguir con los demás. Es una forma, digamos, burda de hacer un ciclo. Por eso les digo que yo no recomiendo mucho usarlo, sin embargo, si se llega a ocupar. Nunca está de más saberlo, o nos puede servir de algo, ¿no? Vete hasta perro o hasta donde quieras, ¿no? El programa. Si vienes en una fila de instrucciones, puedes poner arriba gato, abajo perro, abajo chihuahua. Sí. Y si x es igual a 2, vete a perro. Si x es igual diferente a 2, vete a gato. Exactamente, sí. Y esto puede estar arriba y abajo, o puede estar arriba y abajo. A lo mejor está arriba, quiero que esté haciendo algo, y de aquí se vaya perro, y el perro se vaya hasta la parte de abajo. Es indiscriminadamente como lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda? No.